todas estas indicaciones porque están dentro de la fórmula de Bernoulli, que sería la referencia respecto, la medición de altura respecto de una referencia, la velocidad, la densidad del fluido, ¿qué nos decía don Bernoulli? Esta fórmula. M por Z1, que Z1 era la altura, por G, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más M por P1 sobre ρ, que es la densidad, por E sub 1, que es la energía interna, es igual, o sea que la energía de este lado de la tubería, recuerden aquí, en este punto, es igual a lo que está del otro lado de la obstrucción de la tubería. Siendo M la masa, Z la altura respecto de un plan de referencia, G la aceleración de la gravedad, B1 y B2 son las velocidades de los fluidos. P1 y P2 son las presiones que tenemos antes y después de la obstrucción o la restricción. ρ1 y ρ2 son las densidades del fluido. Y E1 y E2 la energía interna. Obviamente acá vamos a empezar a simplificar algunas cosas, porque si es una tubería que circula un solo fluido y consideramos un tramo de tubería horizontal, si no hay variación de la temperatura, E1 y E2 es igual. Esta ecuación es aplicable a líquidos y gases. Después vamos a ver que para gases hay una corrección, porque los gases cuando sufren un aumento de la velocidad hay un cambio en sus características. Para líquidos considerados que no son compresibles, la densidad permanece constante, o sea que para nosotros va a ser una constante la densidad. Z1 y Z2 es constante, o sea que porque estamos considerando un tramo de tubería horizontal. Entonces la fórmula, fíjense que se me ha ido reduciendo o simplificando. Si seguimos haciendo simplificaciones, nosotros vamos a tener que H sub F, que es la diferencia de altura, la diferencia, impulso. Me va a quedar que la relación de P1 sobre G ρ1 menos P sub 2 sobre ρ2G es igual a un medio de B sub 2 al cuadrado sobre G menos un medio de B sub 1 al cuadrado sobre 2G. 2G por H sub F me queda que es B sub 2 al cuadrado menos B sub 1, aplicando la ecuación de la continuidad en donde el caudal no se pierde caudal, en la misma tubería no tenemos pérdida de caudal. Nosotros vemos que el caudal medido en una tubería, cualquier tubería, olvidémonos por un momento de don Bernoulli, es la velocidad del fluido por la sección. Quiere decir de que el caudal es el mismo, entonces C1 por B1 igual a C2 por B sub 2. Esta es simplemente la fórmula de la sección de una tubería de sección circular. En la sección mayor, en la sección menor. Lo único que vamos a seguir haciendo ahora son simplificaciones y definición de algunas constantes. O sea, todo esto, en definitiva, lo que quiero llegar es que termino definiendo una constante que depende de la diferencia de la relación entre los diámetros de la restricción y de la tubería, que a la larga van a ser valores conocidos, ya vamos a ver por qué. Y son constantes, esto nunca va a variar. Una vez que hicimos la restricción, esto no va a variar. Me queda que la medición del caudal va a ser relación de la medición de la velocidad y va a ser una función de la sección, de la medición de constantes, otra constante y una medición de diferencia de presión. La ecuación anterior ha sido deducida suponiendo que las restricciones S1 y S2 son perfectamente determinadas. O sea, sabemos exactamente lo que estamos reduciendo de la vena líquida. O sea, no es desconocido. Nosotros cuando veamos ahora los instrumentos que vamos a utilizar,
son totalmente conocidos. Hay algunas relaciones que se llama factor de descarga, que es una relación entre el flujo real y el flujo teórico. O sea, nosotros si sacamos la cuenta vamos a sacar un flujo teórico, pero hay una relación de flujo real. A la relación que hay entre esa constante C y 1 sobre beta la llamo K. Y yo sigo simplificando más aquella relación, donde vemos que el coeficiente K depende, entre otros factores, del número de Reynolds para la instalación que veremos más adelante. El motivo de esta unidad que estamos estudiando, esta parte, básicamente es para entender que el proceso de captación y procesamiento de envío de señal para los propósitos indicados, yo lo que necesito determinar en definitiva la diferencia de presión que voy a medir entre una sección de una tubería y una restricción. O sea que mi principio de funcionamiento básicamente se va a basar en una medición de diferencia de presión, porque todas las otras variables se transforman en constantes. Más fórmulas, no los quiero cansar. Acá está lo que yo le decía, corrección para gases y vapores, porque cuando medimos gases y vapores hay que aplicar nuevos factores de corrección que dependen de que cuando hay un vapor o un gas que sufre que pasa por distintas secciones, aumenta la velocidad y cambian sus características. Esto lo van a estudiar en termodinámica. Bueno, en definitiva, vamos a los distintos métodos de medición de presión. Entonces nosotros, de alguna manera, lo que tenemos que terminar midiendo es una diferencia de presión, que es lo que a nosotros nos va a permitir medir un caudal. O sea que el caudal, fíjense que queda directamente relacionado a una medición de diferencia de presión. Todo lo demás son constantes. Obviamente, cuesta analizar qué es cada constante, pero algunas son muy sencillas, otras parecen muy complicadas, pero los instrumentos ya no lo tienen resuelto. ¿Cómo nosotros podemos medir presión? Podemos medir caudal. Uno de los procedimientos que se utiliza es la placa de orificio. La placa de orificio, básicamente, ustedes tienen una tubería y en un determinado lugar se instala entre dos bridas, se instala la famosa placa de orificio. La placa de orificio puede tener distintos tipos de orificios. Eso va a depender muchas veces de las características del fluido que voy a medir, pero básicamente podemos tomar esto. Ubicación de las tomas de presión de la placa de orificio. La sección de la vena líquida, si nosotros tenemos acá la tubería, tenemos la restricción, la vena líquida va a ser así. O sea que la restricción no va a estar en este punto, va a estar acá. Quiere decir que nuestra medición de presión podría ser ahí y podría ser acá. Dependiendo en dónde la pongamos esto, va a ser cuán más preciso nosotros tengamos para medir el delta P, que es la diferencia de presión, o la presión diferencial. Las placas de orificio ya, algunas son así tan sencillas como yo se las he demostrado, que es una placa que se pone entre dos bridas y ya la tubería tiene las tomas de presión. O como las que vamos a ver en el laboratorio, que son, yo les llamo carreteles, pero es como que ustedes tienen una tubería, ponen una brida
Y acá tienen la placa orificio que básicamente se comporta como si fuese un carretel. En industria se conoce como carretel. Y tiene acá los dos puntos de presión. Y acá adentro está la placa orificio. Entonces lo único que hacen es reemplazar un tramo de tubería por el elemento de medición. En otros casos, si uno lo quiere hacer más económico, simplemente lo que hace es poner una placa y ya tiene las tomas de presión colocadas en la tubería. Pero hay que determinar cuáles son los puntos de medición de la presión. Acá es básicamente lo que estábamos hablando recién. Si nosotros tuviéramos que medir la presión en cada punto de la tubería antes de la restricción, podríamos ver más o menos cómo es la distribución de presiones antes de la restricción y después de la restricción. Entonces acá verán que prácticamente la presión mínima es en este punto, no acá. Si nosotros ponemos un instrumento que mida la presión en ese lugar, un instrumento que mida la presión en ese lugar, por ejemplo con mercurio, nosotros acá lo que vamos a medir, ¿se acuerdan cuando empezamos mediciones de presión? Medición con un tubo en U. Estos son distintos tipos de instalación de una placa de orificio, donde las tomas están específicamente, la de aguas arriba y aguas abajo, están al lado de la propia placa de orificio. Hay otro donde se ha buscado exactamente a medio diámetro aproximadamente el de la tubería, el punto de presión. Hay otra donde la toma es específicamente donde está la placa de orificio. Es como que acá la brida, vamos a hacer un poquito más grande este dibujito. Este es como si tuviesen la tubería, esta es la brida. Como si la toma de presión ustedes la tuvieran acá. Y acá ponen la placa orificio. Obviamente, tienen que mecanizar la brida para poder hacer la toma de presión. En este mecanizan la brida. En este otro, tienen que agujerear la tubería. La colocación de dónde lo queremos poner, ya habrán visto por el gráfico anterior, es cuán más preciso va a ser la medición. Entonces, cuanto mejor instale este punto de presión, este punto de medición de presión, mejor voy a tener una sensibilidad a la medición de la diferencia de presión. ¿Eso es experimental, pues? No, porque acá ya te das cuenta que te lo dicen incluso en la bibliografía. Tomás un diámetro o medio diámetro de la tubería. Ya a esta altura ya no se ponen a experimentar. O sea, experimentar. Obviamente hay que ver. No es el método de medición más preciso el de la placa de orificio, es el más económico. O sea, este no es el más preciso, es el más económico y posiblemente para mediciones de referencia se viene bien, pero no es el más preciso. De hecho, fíjate, este otro, que acá no estoy midiendo, acá prácticamente la medición de la presión acá y acá es la misma. Porque esto sucede justamente, porque el fluido después de tantos diámetros vuelve a ocupar, vuelve a tomar el mismo nivel de presión. Bueno, el método de instalación, básicamente esto que está dibujado acá es que tienen la placa de orificio, acá es como si tuviéramos el procedimiento este, que en la brida nosotros hemos mecanizado y hemos puesto en la propia brida los puntos de medición de presión. O sea, no lo estoy poniendo en la tubería, pero es simplemente para ejemplificarle cómo son los puntos de toma de presión. Acá lo que se hace básicamente, este es el medidor, este es nuestro medidor de presión diferencial. O sea que todo esto que hemos hecho es para que finalmente vaya un medidor de presión diferencial, que después vamos a ver qué hacemos con esa señal, que la multiplicamos por una serie de constantes y calculamos el caudal. Pero en definitiva, lo que estamos haciendo es medir presión.
Entonces estamos poniendo acá un instrumento que me puede procesar presión diferencial para determinar un caudal. O sea que nuestros caudalímetros basados en esto son basados en medición de presión diferencial. Estos son juegos de válvulas, simplemente que lo que hace son las dos tomas, después están las tomas puras de presión que van al propio medidor, lo que se llaman purgas, o si queremos llenar con un líquido sellador, o si no queremos tener vinculación entre el proceso y el instrumento. Y estas válvulas múltiples de salida es porque si nosotros queremos desvincular el instrumento, cerramos acá y podemos pulgar y sacar. O sea, todas estas instalaciones básicamente son instalaciones que van a encontrar ustedes en el. ¿Cuál van a utilizar? Y la que les permita la especificación técnica del cliente que se la defina, o lo más económico. Fíjense que acá tiene 1, 2, 3, 4, 5 válvulas. Y esos son costos en plata. Entonces yo no digo que hay que hacer instalaciones baratas, tienen que hacer un análisis de costos. Técnico económico. Exacto. Bueno, esto es simplemente las conexiones acá. Un dibujito que lo único que ha hecho es cómo es la conexión electrónica del instrumento a la parte de indicación. Hay una fuente de alimentación, alimenta el instrumento y sale la señal 420 mA que la puedo procesar en un instrumento analógico de aguja o y aparte en una entrada de un controlador. Profesor, los caudalímetros esos son instrumentos que deben instalarse junto con la instalación, digamos, cuando se haga una instalación, o puedo yo tener un caño y lo puedo cortar y poner ese caudalímetro. Normalmente cuando se hace el diseño de la instalación, si al momento de hacer el diseño se determina en dónde tenés que medir caudal o la necesidad de medir caudal. Cuando hay cierto grado de incertidumbre, lo que se hace es poner un carretel, así como el que dibujé acá, y se pone un pedazo de tubería que no tiene nada. Entonces se genera un carretel. Eso es como carretel como los carretos donde uno enrolla el cable. Un tramo de un tramo de tubería con dos bridas. Entonces podés hacer un carretel, lo cual te permite que si en ese momento no tenés el instrumento para la medición o no tenés definido qué vas a poner ahí, se pone eso, seguís adelante la construcción o el proceso. Otras veces, dependiendo de algunas actividades, por ejemplo, donde yo trabajo, hay algunas mediciones que se hacen en equipos que son muy precisas. Por ejemplo, cuando se saca la eficiencia de un generador eléctrico, un generador hidroeléctrico. Las mediciones de eficiencia que se hacen en esos equipos, la eficiencia es la relación que hay entre la energía entregada versus la energía consumida. Entonces, si es un generador hidroeléctrico, por ejemplo, necesitas medir el agua que estás turbinando versus la energía, la potencia que estás entregando. La diferencia entre esas dos cosas te define lo que se llama eficiencia. Y dentro de esa eficiencia hay pérdidas. Las pérdidas, por ejemplo, son las pérdidas por ventilación, porque vos necesitas refrigerar eso. Para refrigerar, ¿qué tenés que medir? Caudal. Entonces, las mediciones de caudal en ese caso son muy precisas, pero no son necesarias del día a día de estos equipos. O sea, un generador de estos que yo te estoy diciendo, no se mide con precisión el agua que entra al sistema de enfriamiento. Se mide, pero no con una precisión de 0 o 1%. Se mide. Entonces, ¿qué haces? En un lugar dejas un carretel de un pedazo de caño, con brida, con todo. Entonces vas a venir más adelante, cuando vas a hacer esa medición, y vas a poner otro instrumento. Ya vamos a ver qué instrumento vamos a poner en ese lugar. Otras veces se deja la tubería que te permite abrirla, porque la placa orificio puede ser, dependiendo de las características, puede tener, no sé, 10 milímetros, 5 milímetros, o sea, entrar dentro. Lo que pasa es que muchas tuberías no tienen mucho espacio. ¿Se acuerdan que hablábamos con medición de presión de la vibración en las tuberías? Y si la tenés rígida en los dos puntos, es imposible que la puedas abrir.
no va a ocurrir eso. Entonces, si en ese momento no tenés necesidad, se puede llegar a instalar o nada y dejar la posibilidad de que vos lo puedas abrir y poner acá, pero ya deja las mediciones, los puntos de medición de presión. Entonces por ahí al principio no lo tenés definido, pero decís, yo creo que voy a medir presión en esta tubería, entonces dejás una medición de caudal, entonces dejás previsto eso. Pero normalmente en el diseño se hace. Si con el transcurso de la vida útil de la instalación necesitas medir caudal y tenés que hacer una reingeniería de ese pedazo de tubería, se hace una parada del proceso, o se reemplaza la tubería, o se saca ese tramo de tubería, se corta, se pone el doble y se agrega una placa de presión. O sea, todo eso se hace, no es que sea imposible, todo eso se hace. La selección de hacerlo en un principio o después va a depender de la necesidad del proceso y la medición que tenga del caudal. Bueno, la tobera, el otro, vimos placa de orificio, la tobera. La tobera básicamente, todo esto que vamos a ver, producen una restricción en la tubería. Lo que pasa es que la placa de orificio tiene lo que se llama una pérdida de carga importante. ¿Qué es la pérdida de carga? Cuando el fluido pasa por acá, hay una pérdida de carga en este lugar. Normalmente lo que se busca es que el canto acá esté biselado. O sea, de alguna manera trato de no producir en este lugar una pérdida de carga muy grande. La pérdida de carga es básicamente un delta P no aprovechado. Claro, que no lo quieres, no te sirve esa pérdida de carga. Pero hay pérdida de carga. La tobera, primero, permite medir caudales superiores. La pérdida de carga es un poco menor que la placa de orificio. Y acá está una cosita importante. Sale de 8 a 16 veces el valor de una placa de orificio. Entonces empiecen a mirar lo que es tema costos. O sea, la selección va a depender fundamentalmente al final qué es lo que quiero medir y con qué precisión lo quiero medir. Porque si tengo que seleccionar una tobera es porque se empieza a justificar encarecer la instalación. Un temita que me había olvidado es la placa de orificio. Por las características que tienen, no es preferible fluidos que traigan sólidos. ¿Por qué? Me pueden tapar. O sea, son más sensibles. O también la puede romper, va abriendo el... Puede ser eso también. En realidad, abrasión, digamos. Va produciendo una erosión. Pero bueno, eso también se produce más adelante, vamos a ver cuando veamos válvulas, efectos de cavitación, que son por otro tema. Por la alta velocidad en ese lugar. La alta velocidad del fluido en ese lugar. Bueno, la tobera, fíjense que básicamente se parece, pero no es así. Porque ya le estoy dando un perfil de entrada, estoy haciendo lo que sería un embudo. Básicamente lo que estoy haciendo es un embudo. Entonces, ¿por qué dije que tiene menos pérdida de carga? Y bueno, acá está bien, acá está un poquito más claro por qué. Porque en la sección de ingreso no estoy teniendo pérdida de carga por el ingreso por el pasaje del flujo en ese lugar. Las tomas, bueno, acá sí estoy un poquito más seguro que la vena contracta está en este lugar, porque de alguna manera la estoy guiando yo, entonces estoy más seguro. Pero fíjense que esto ya es un dispositivo un poquito más complicadito de instalar. O sea, tengo que ya tener previsto, ahí ya no puedo dejar dos bridas, si dejo dos bridas y ya tienen que ir un poquito más separadas. Y después para instalarla tengo que desarmar la tubería entera. La placa orificio, como ventaja, es que no tengo que desarmar la tubería. Es parar el proceso, sacar los tornillos de la brida, abrir la brida, poner la placa orificio y sacar. Esta no. Esto no entra así. El tubo Venturi. Bueno, este es el que yo les decía de que cuando queríamos hacer mediciones de mejor precisión, este es un instrumento de mucha más precisión. Este instrumento mide caudales mucho más superiores, tiene una pérdida de carga muy baja. Ahora vamos a ver el
dibujito del tubo Venturi, es mucho más preciso, pues, y permite que el fluido tenga algo más de sólidos. ¿Por qué? Porque el